Bien, entonces la clase 2, que se denomina la infraestructura como elemento estructurador, tiene el objetivo de clarificar el concepto de infraestructura, que a veces es un poco confuso y a veces no se explicita muy bien a qué se refiere, ¿cierto? ¿Qué es la infraestructura? Lo primero es determinar que hay en alguna medida dos tipos de infraestructura, pero en verdad una de ellas es más bien en la legislación chilena lo que nosotros denominamos equipamiento urbano. Los equipamientos pueden ser de distinto tipo según sus funciones, pero normalmente no tienen algunas diferencias con las infraestructuras porque normalmente son cosas puntuales que aparecen allí en la imagen. Eh, no son más bien, no son tanto del tipo red como si son las infraestructuras. Entonces, dentro de los equipamientos urbanos podemos encontrar tanto público como privado y están también distintos tipos según su uso. El comercio, el equipamiento educativo, el sanitario, el administrativo, el religioso, el social, el financiero, el recreativo, turístico. Esos son lo que nosotros denominamos equipamientos. Y al mismo tiempo podemos clasificarlos por tamaño. Esto es específicamente la legislación chilena. En otras legislaciones no se comporta de la misma manera y todo es infraestructura. Pero en el caso de Chile se separa, son cosas diferentes, el equipamiento de la infraestructura. Y respecto al tamaño podemos encontrar de nivel metropolitano, ¿cierto? Como los hospitales grandes o los colegios grandes o las universidades son equipamiento metropolitano. El equipamiento comunal, que pueden ser los colegios de educación media, educación básica, o incluso de nivel barrial, que pueden ser las sedes de las unidades vecinales, etc. Hay dos conceptos importantes respecto del equipamiento urbano. El primero es la cobertura, ¿cierto? A las personas que puede atender cada uno de los equipamientos, y el segundo es la accesibilidad, la posibilidad que tenemos de llegar a ello a través de distintos medios de transporte, y que esos medios de transporte sean efectivos justamente según la escala. Evidentemente, a un hospital metropolitano uno va a calcular su accesibilidad en función de eh, transporte motorizado. En cambio, una sede vecinal o un CESFAM o un colegio barrial, deberíamos nosotros medir su accesibilidad en función de ciertos grados de caminata cómoda, ¿cierto? Por ejemplo, una buena accesibilidad podría ser de un equipamiento de tipo barrial, podrían ser 600 metros o 6 minutos caminando, mientras que a nivel metropolitano podríamos hablar ya de 1 kilómetro, 10 minutos o incluso un poquito más, pensando en que en que las accesibilidades se calculan con transporte motorizado. Pero más allá de eso, me interesa hablar de esto en particular, que justamente es la infraestructura. Lo que habíamos visto recién es el equipamiento. Y me gustaría que lo diferenciáramos bien, porque para hablar de futuro, o para hablar de cómo van a ser las ciudades en el futuro, debemos como conceptualizar bastante bien qué es equipamiento y qué es infraestructura. Las infraestructuras son equipos e instalaciones que soportan y apoyan las actividades de la ciudad. En este caso podemos encontrar tres principales tipos de infraestructura: las sanitarias, que son las redes de agua potable, las redes de alcantarillado y las redes de desagüe pluvial, desagüe de las aguas lluvias; las infraestructuras de energía, que son la red eléctrica, el alumbrado público y las redes de gas. Se fijan que aquí ya empieza a aparecer el concepto de red, a pesar de que también podemos hablar de red de establecimientos educacionales, pero los colegios son más bien cosas puntuales, no actúan tanto como red en la ciudad, en cambio las infraestructuras sí. Y el último, que es quizás el principal y el más importante, en verdad son todos importantes, pero este es el más visible, diría yo, que son las infraestructuras de las comunicaciones y el transporte. En ese caso tenemos los teléfonos e internet, que son las corrientes débiles, la- em, perdón, teléfono e internet también son corrientes débiles. Corrientes débiles se les llama a todo el cableado que no es eléctrico, que no se llama corrientes débiles porque, de verdad, tiene menos potencia y tiene menos posibilidades de causar daño. Em, pero es todo lo que va por cable. Claro, es que teléfono e internet también puede ser antena, ¿cierto? Pero lo que es por cable también se llaman corrientes débiles. Los cables coaxiales o los cables de teléfono de tipo físico, ¿cierto? No de tipo antena. La infraestructura vial y la infraestructura de transporte, que son un poquito distintas, ¿cierto? Podemos estar hablando de calles y carreteras.
Eso a nosotros es lo que llamamos infraestructura, y lo que queremos llamar infraestructura, porque es de lo que queremos discutir un poquito de cuáles serían estas infraestructuras para las ciudades de hoy y del futuro, y cuáles son los conceptos que conlleva. El concepto de red en términos de infraestructura no es tan antiguo, es relativamente nuevo, a pesar de que ya estamos hablando de que con los romanos empieza a aparecer el concepto de red de agua potable y alcantarillado, por ejemplo, pero en general, hasta las ciudades desde hace 100 años tenían soluciones particulares para estos distintos tipos de redes. Por ejemplo, el alcantarillado, cada vivienda, así como en los sectores, por ejemplo, que todavía son así, que son más rurales, o los sectores de balneario, cada vivienda tenía su propio desagüe de aguas negras y aguas grises. En este caso, ya en las ciudades empezamos a confeccionar redes, ¿cierto? Que tienen la particularidad de que en la mayoría de ellas son invisibles, no las vemos día a día, distinto de lo que pasaba en Roma, por ejemplo, donde el alcantarillado corría por las calles, y en la ciudad medieval también. Las redes de hoy son más bien invisibles, y empiezan a aparecer el concepto de sustentabilidad gracias al concepto de red empieza a surgir justamente la sustentabilidad pensada para la infraestructura, sobre todo porque ya se hacía visible que existían fuentes de origen, fuentes de captación y recepción, otras fuentes que eran, o sea, no las fuentes, sino que los destinos eran más bien de tipo residencial o industrial, ese tipo, y allí se perdía la red, ¿cierto? No había una red circular, y cuando se empieza a visualizar que es posible desarrollar redes más bien circulares, empieza a aparecer el concepto de sustentabilidad. También aparecen los conceptos de áreas cubiertas y áreas de déficit, porque es la forma en que nosotros vamos a decir que un sector tiene tal tipo de red o no. Entonces, un área con cobertura, esto es típico, y esto es relativamente nuevo, porque en verdad las redes no son tan nuevas en la ciudad, pero es típico de lo que pudiésemos estar, del lenguaje que ocupan las compañías de Internet, ¿cierto? Como, no, en esta zona sí tenemos cobertura, en esta zona no tenemos cobertura. Bueno, eso se aplica a básicamente todas las redes de infraestructura de la ciudad. También, si no estuviésemos en plena ciudad, tendríamos que consultar si tenemos cobertura de agua potable o no tenemos cobertura de agua potable, eso a la empresa sanitaria, ¿cierto? Eh, y al mismo tiempo empiezan a aparecer conceptos relacionados con, no solamente con la instalación, sino que también cómo se mantiene, cómo se repara y cómo se amplía una red, y son los avances principales de las ingenierías de las últimas décadas, ¿cierto? Hemos estado muy preocupados en términos de infraestructura de la ciudad, de cómo se amplían, cómo se mejoran, cómo se reparan y cómo se mantienen. El caso típico de no mantención y no reparación de redes está justamente en el cableado en Chile estoy hablando, de la electricidad, que vemos cables y cables y cables colgados en los postes, a veces ya absolutamente groseros, unas cuestiones gigantescas de cables. Muchos de ellos están obsoletos, muchos de ellos básicamente no se han eliminado, pero no están haciendo nada allí, y muchos otros están perdidos, ¿cierto? Que están como malos y que están perdidos, y cuando viene una lluvia fuerte, básicamente muchas partes de la ciudad se quedan sin electricidad. Eso, bueno, depende de otro tipo de cosas, depende de quién mantiene o quién tiene la tarea de mantener y reparar esas redes, que en este caso ustedes saben que la mayoría de las infraestructuras en Chile están privatizadas. Un segundo concepto, ¿cierto? De luego del de redes, es uno súper interesante, que es más nuevo, que habla un poco de justamente esta capacidad de generar redes y ciclos, de conectar fuentes con destinos y nuevamente con fuentes, y no que en el destino esté como la parte final. Y también la sustentabilidad de la cuna a la tumba, es decir, una sustentabilidad que vaya más allá de la propio funcionamiento de una red o de un determinado equipo, sino que es una sustentabilidad que se piensa desde que se saca el primer material para construir un equipo hasta la tumba, ¿cierto? Hasta la posibilidad de reciclar ese equipo o esa infraestructura. Ese es el concepto de metabolismo urbano, que habla un poco de esta capacidad metabólica justamente de la ciudad de poder conectar sus redes y generar ciclos que pudiesen permitir justamente que no pase lo que está acá abajo, que es justamente que la ciudad sea un receptor de materias primas y un generador de productos, la mayoría de ellos contaminantes, residuos orgánicos, emisiones y residuos inorgánicos,
sino que se comporte más bien de la siguiente forma, que de las materias primas que entran a la ciudad, las que puedan reciclarse, puedan hacerlo. Eh, y, em, Evidentemente hay algunos productos que son más difíciles de reciclar, pero que también deberíamos tender a reducir, eh, justamente en este metabolismo de la ciudad, más bien pensado desde la sustentabilidad. Entonces deberíamos pasar de este sistema más lineal a este sistema más metabólico y más de ciclo cerrado. Eh, Podemos hablar de en cada uno de los tipos de infraestructura podemos hablar de un cierto tipo de metabolismo. En transporte podemos hablar de un metabolismo de tipo intermodal, ¿cierto? Respecto del agua, podemos hablar de asegurar que ciertos requerimientos y ciertos consumos de agua sean los justos y los necesarios, no más que eso, y que además haya proceso de sanitización del agua antes de que esta agua vuelva a la naturaleza o vuelva a entrar al ciclo. Eh, en términos de infraestructura sanitaria, estamos hablando de reutilización, de aguas grises, de aguas negras, para lo que pueda servir, ¿cierto? No todo sirve para todo, pero hay algunas cosas que sí sirven. En términos de energía, estamos hablando de requerimientos y consumo energético, sobre todo con sistemas de energía renovables. ¿Cierto? Eso permite cerrar el ciclo de energía y que no sea solamente una fuente generadora y una fuente consumidora, sino que permita que esto sea circular. Y también la disposición de residuos, que habla un poquito de la generación y disposición y del concepto de reciclaje, que me imagino que ustedes conocen bastante bien. Entonces, en toda la infraestructura nosotros podemos ya empezar a pensar en cómo esto se vuelve no una línea de generación de residuos y productos, sino que básicamente en un ciclo metabólico. Una de las cuestiones más importantes y de las cuales hemos hablado bastante en los cursos anteriores de territorio y urbanismo es justamente que la calidad del equipamiento y la infraestructura define principalmente el indicador de desarrollo humano o el indicador de calidad de vida. La ciudad refleja de alguna forma la forma de vida y de la sociedad. Una sociedad, por ejemplo, que no recicla, que no le interesa la energía renovable, eh, y que no está interesada en la sanitización y en la reutilización, seguramente va a determinar en el mediano plazo una baja calidad de vida y indicadores de desarrollo humano más bajos. Y eso es interesante, son las cosas que deberíamos empezar a revisar. Otra cosa que me gustaría resaltar en em, respecto de este concepto es justamente que hay cuestiones relacionadas con la política, ¿cierto? Con la toma de decisiones respecto de la infraestructura que son importantes. Em, es fácil, o no es que sea fácil, pero se puede determinar qué tipo de ciudad vamos a tener en función de en qué se invierte más. Y aquí hay dos ejemplos que son radicalmente distintos. Una ciudad que su inversión en infraestructura es básicamente inversión en carretera y en grandes carreteras para el transporte privado. Y otra ciudad, que en este caso es Bogotá, que invierte en transporte público, invierte en buena infraestructura, invierte en un sistema segregado del privado, ¿cierto? Invierte en paraderos relativamente cómodos y en un buen sistema de transporte público. Entonces, dime en qué infraestructura inviertes y te diré qué ciudad tienes. Si tú inviertes en carreteras, en verdad vas a estar pensando en este tipo de ciudades con suburbios dispersos, donde el que no tiene automóvil básicamente no puede moverse, y el que está pensando en transporte público está pensando más bien o tiene en su cabeza una visión de ciudad bastante más compacta, que puede ser bastante más eficiente cuando usamos el tipo de transporte público. Entonces es interesante revisar justamente esta conceptualización. Las decisiones sobre la infraestructura son radicales porque definen cómo va a ser la ciudad que vamos a tener. Y al mismo tiempo, otra cosa interesante y que parece también con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con que las infraestructuras tienen distintos sentidos y usos, y también justamente depende del aspecto más bien político o de quién toma las decisiones, del equilibrio de gobernanza, cuáles son esos sentidos y esos usos que se le da a la infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura relacionada con las cámaras de seguridad, que efectivamente han sido un aporte importante en el manejo del transporte privado y la congestión vehicular, pero también podemos estar hablando de que esa infraestructura se puede transformar en una infraestructura propicia para tecnologías como el reconocimiento facial y la persecución
y la hipervigilancia de la ciudadanía. Entonces ahí está, la infraestructura muchas veces no tiene carga ideológica más allá de la que le pueden dar los mismos, em, la gobernanza que desarrolla cada ciudad, es decir, el equilibrio entre los agentes y los actores políticos, sociales y privados, económicos, que pudiesen estar tomando las decisiones en la ciudad, y por eso también quiénes y qué tipo de infraestructura están las que están invirtiendo, le va a dar un sentido u otro a una misma tecnología. Eso relacionado con los temas de infraestructura. ¿Hay dudas, consultas, opiniones? Bueno, la clase estaba complementada con un texto que se llama Infraestructuras Invisibles, el futuro de las ciudades, que justamente habla de estas infraestructuras relacionadas con el futuro. Hace un guiño a la película Blade Runner, eh, ¿cierto? Habla de algunos conceptos interesantes, el de Smart City, el de Business of Cities. Cita a algunos estudios ya de cuestiones más bien relacionadas con tecnologías digitales y cómo esas impactan en la ciudad. Y también el video que se llama Internet debería ser un derecho humano, que habla un poco de la importancia de Internet para satisfacer los derechos humanos básicos y cómo entonces Internet, que es una red, es una infraestructura que debería estar en la ciudad, debería transformarse en un derecho humano. Hoy día Internet es básicamente un derecho privado, el que puede pagar por Internet la tiene, pero en alguna medida se está transformando, y sobre todo en este contexto de pandemia, se está transformando también en una necesidad humana, ¿cierto? El acceso a educación, por ejemplo, está atravesado hoy día y seguramente también lo será en el futuro, más allá de que haya pandemia o no, por la posibilidad de acceder a Internet. Eh, los servicios básicos de salud eh, y muchos otros están mediados, el video lo explica bien, cuáles son los derechos humanos que están relacionados con el uso de Internet hoy día, y es muy interesante por eso, porque básicamente Internet es una infraestructura que hoy día en la mayor parte del mundo es privada, pero que ya no empiezan a aparecer algunas voces que están diciendo que esta debería ser, es tan importante Internet en nuestras vidas que debería ser ya un derecho humano y un servicio público. Eso, comentarios. Profe, Ujú. hola, primero, que no la había saludado. Em, ¿Qué pasaría con las zonas rurales en ese sentido, como como en Internet para todos, digamos, y que en el futuro igual se ve como que puede ser que necesitemos esa red para comunicarnos, educarnos y bla, bla, bla? ¿Qué pasaría con las zonas rurales y si sería necesario que esas zonas tuviesen verdaderamente Internet? No es una respuesta que yo pueda entregar, no es una respuesta de sí o no. Em, Hay un proceso de urbanización fuertísimo, es muy yo creo que de aquí a algunas décadas los sectores rurales propiamente tal van a tender a desaparecer, salvo los sectores rurales como autoimpuestos, ¿no? Como las que nosotros podamos elegir. Mucha gente seguramente se va a ir a vivir a suburbios dispersos, va a haber otro proceso, sobre todo ahora con la pandemia, otro proceso de ida al campo, quizás de gente que pueda pagarlo y que al mismo tiempo pueda teletrabajar, y ahí va a ser más importante el Internet todavía, creo yo. Y los sectores rurales más bien relacionados con lo agrícola, yo creo que también es súper importante el acceso a Internet. Podría eliminar la necesidad, por ejemplo, de grandes viajes de los niños o de las niñas que van a los colegios rurales y que caminan bastantes horas para poder llegar. Esas horas podrían verse reducidas una vez a la semana y el resto podrían ser elementos de clases por Internet. El Internet es una infraestructura relativamente barata porque mucha de ella puede desarrollarse a través de infraestructuras de tipo antena. No necesita tanto cableado como la energía eléctrica.
y por lo tanto no debería ser mayor preocupación. El tema principal no es si las áreas rurales deberían tener o no internet gratuito, sino que es quién lo debería pagar, si las personas que viven en las áreas rurales o el Estado. Creo que por ahí va más la discusión de que si esto debería aplicarse a la ruralidad tanto como a la parte urbana. Yo creo que sí, pero el tema principal es quién lo paga, digamos. Si se consume un derecho, ¿no debería ser el Estado? Para mí sí, pues, pero finalmente lo que yo abro acá es como una discusión, ¿no? Como en verdad sí, el video que yo pongo es más bien que sí, que el Estado debería, como es un derecho humano, debería absorberlo, Hacerse cargo. pero está en discusión, o sea, ni siquiera se hace cargo de otras redes básicas, el agua está privatizada, las redes de agua La potable están privatizadas, salud. imagínate internet, digamos. Ujú. ¿Más consultas o No, que comentarios? yo quería opinar algo, profe, que igual Ujú, en el video él comentaba que Chile, la economía de Chile se basaba en la extracción de materia prima ujú. y la economía de Colombia se basaba como en el potencial humano, que Un poquito más, tampoco tanto más, pero sí un claro, poco más. claro, pero como que igual llama la atención eso, porque eso quiere decir que la economía de Chile es obsoleta, po. O sea, en algún momento eh, se va a terminar, no sé si en su mayoría, pero sí es un recurso, digamos, que se puede terminar, sobre todo lo que tiene que ver con la minería. Y en ese sentido, como que siento que tampoco estamos como pensando en ese futuro, digamos, potenciando las mismas habilidades de nosotros, de los ciudadanos, y a su vez, quizá dándole más sentido a lo que es ciencia y tecnología y todo ese tema. No sé qué opina Sí, usted. sí, esa es una conclusión bastante compartida por la comunidad científica y la no tan científica que estudia temas relacionados con el desarrollo. Chile es un país que es una discusión incluso que se abrió ahora como relacionada con la pandemia y todo, pero los gremios empresariales en Chile dicen que la extracción puede seguir siendo un buen negocio durante mucho tiempo y que no hay necesidad de invertir más parte del PIB en ciencia y tecnología o en investigación o en desarrollo. Es una Un buen negocio lucha para él. más bien antigua, sobre todo desde el concepto de sustentabilidad en adelante. Muchos están diciendo que el modelo de desarrollo de Chile es un modelo arcaico. Algunos dirán que no, que ya no solamente le estamos pegando a piedras para sacar cobre, sino que ya hay como desarrollo tecnológico y todo, pero yo creo que es muy débil. Relacionado con otros países, por ejemplo, Australia también antes era un país minero, extracción de oro principalmente y plata, eh, y que en el mediano y que en el corto plazo, hace 20 años, se propusieron ser punteros tecnológicos en términos de tecnología minera, de ingeniería minera y de ese tipo de cuestiones, y lo han logrado. Son el principal país exportador de tecnología para la extracción minera y no solamente le pegan a la piedra. Creo que estamos lejos de ser eso. Y eso es lo que permitió también a Australia llegar al desarrollo. Eh, También está en discusión si el modelo extractivista permite llegar al desarrollo. Yo creo que, yo creo que tampoco es así. Los países que han saltado del subdesarrollo al desarrollo justamente han sido países que han invertido en tecnología, en ciencia, eh, bastante más porcentaje de lo que hace Chile en términos de PIB, por ejemplo. También es interesante, tiene que ver con las infraestructuras, con el desarrollo tecnológico y cómo van a ser las ciudades del futuro y cómo Chile, en verdad, si seguimos pegándole la piedra, o seguimos cortando árboles, o seguimos extrayendo salmones, vamos a tener que comprar todo lo que necesitan las ciudades del futuro, vamos a tener que comprarlo afuera e instalarlo en Chile. Ese es un poco el panorama. Eh, pero es una discusión relacionada con el modelo de desarrollo que es bastante antigua. Eh, Evidentemente nunca se ha tenido el poder real respecto de quienes estamos planteando justamente de que el modelo de desarrollo está obsoleto, de poder cambiar las cosas, ¿cierto? Los gremios empresariales en Chile son bastante más poderosos de lo que creemos e influyen justamente en estos aspectos, en que no haya inversión, no haya más inversión o que se decida así como eh,
o se haga decididamente que no se invierta más del PIB en ciencia y tecnología. Cierto que las Profe, pero universidades eso, enseñan básicamente lo mínimo para poder como desarrollar como profesionales, pero no invierten mucho en investigación ni en desarrollo. profe, eso igual depende directamente de que los dueños de esta empresa en su mayoría son extranjeros, por lo tanto ellos sí tienen ese desarrollo en sus países y necesitan solo buscar las materias primas en otros países, pues, o sea, al final somos como, estamos También tiene, siempre como también tiene mucho que ver con eso. condenados a que dependemos de ellos. También tiene mucho que ver con eso, y en términos de redes de infraestructura es exactamente lo mismo. Las redes eléctricas en Chile son de una empresa italiana y las redes de agua potable en Chile son de una empresa española, que seguramente le conviene bastante poco que desarrollemos nuestra propia ingeniería para mejorar esta infraestructura, sino que le conviene bastante más que nosotros se la compremos a ellos, ¿cierto? Sí, bueno, tampoco quiero hacer como una apología al nacionalismo, porque tampoco creo que sea bueno, pero evidentemente, bueno, está demostrado que el desarrollo no lo vamos a alcanzar a través del puro extractivismo. Eso, más consultas respecto de infraestructura, si no nos saltamos a la siguiente clase. Profe, ¿qué se podría considerar infraestructura crítica? Ese es un concepto interesante, ha estado en discusión en términos legislativos Sí, en los últimos años, y no solamente por la ley de resguardo militar a la infraestructura crítica, por eso eh, preguntaba, de hecho. sino que también antes relacionado con los riesgos, con la localización de infraestructura crítica en sectores de riesgo de tsunami, por ejemplo. Para el 2010 fue muy eh, interesante cómo mucha de la infraestructura, o sea, como, no interesante, sino que fue bastante malo que mucha de la infraestructura crítica estuviese en áreas de inundables y se inundaron y evidentemente recuperarla fue bastante difícil. Eh, y además fue catastrófico porque un tsunami que se lleve una planta de un relleno sanitario o que se lleve, por ejemplo, una planta de sanitización de aguas grises o de aguas negras, que eso el tsunami lo levante y se lo lleve a la ciudad es bastante nefasto, digamos. Entonces, infraestructura crítica es un concepto que evidentemente está en discusión y uno podría preguntarse, bueno, ¿es crítica para quién? Si hablamos en términos militares, la infraestructura crítica debería ser, por ejemplo, los puentes, la infraestructura vial, las antenas eléctricas, ¿cierto? Que nos permiten tener iluminación, ¿cierto? Una ciudad oscura, evidentemente, puede ser un peligro para para su resguardo en términos militares. Seguramente también el agua potable puede ser una infraestructura crítica, pero si hablamos de infraestructura crítica en términos ambientales, por ejemplo, podríamos estar hablando de que los rellenos son infraestructura crítica y deberíamos tener bastante más discusión de dónde se localizan para que no afecte a ciertas poblaciones. Entonces depende desde dónde estemos mirando el concepto, pero relacionado justamente con lo que es más contingente, que es el proyecto de ley de resguardo de infraestructura crítica, está más bien relacionado con justamente estas infraestructuras que son necesarias para la defensa. Y ahí creo que el agua, la electricidad y los puentes que permiten, ¿cierto?, básicamente pasar a los camiones militares y a los tanques, pueden ser como los esenciales. Ahí en términos del proyecto de ley me pierdo un poco a qué se refiere con infraestructura crítica, pero creo que debería ir por allí. Si hablamos de resguardo de tsunami, incluso yo creo que los colegios grandes que pueden servir de albergues debería ser infraestructura crítica y deberían estar localizados no en zonas inundables. Para mí un colegio grande o una universidad grande que pudiese servir de resguardo en situaciones de catástrofe debería ser infraestructura crítica también, una infraestructura crítica de tipo social. Por ahí, de nuevo, depende de dónde se aborde el concepto. Ese profe no lo había visto como de esa forma. Ujú.